Bienvenidos a nuestro primer video. Es una bendición de iniciar este camino con ustedes. Este canal nace con una visión urgente y necesaria: anunciar el mensaje que da sentido a toda nuestra fe. Hoy quiero hablarles de algo trascendental que a menudo escuchamos sobre el amor de Dios, su sacrificio en la cruz, su resurrección. Y aunque todo eso es fundamental, el Evangelio no está completo, sino anunciamos que Jesús viene pronto. Hablar de su segunda venida no es un tema opcional, ni una teoría para generar miedo. Es una realidad, la parte culminante de las buenas nuevas, del mensaje, de la buena noticia. ¿Por qué es tan importante anunciar esto a nivel mundial? Porque es la esperanza bienaventurada de la Iglesia. El Evangelio completo nos enseña que Él no solo vino a morir por nosotros, sino que prometió volver para buscar, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es el momento en que su victoria se va a manifestar completamente y plenamente, y su plan de redención llega a su gloriosa conclusión. Anunciar que Cristo viene, que nuestro Señor viene, es esencial para entender los tiempos que vivimos. No lo hacemos para alarmar, sino para despertar, para que el mundo comprenda que hay un propósito eterno y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un versículo que dice que somos embajadores del reino de los cielos. Es un llamado a vivir en santidad, con la lámpara encendida y el corazón lleno de gozo, sabiendo que el Rey está ahí, a las puertas. Si también anhelás su venida y querés profundizar en las Escrituras para entender este tiempo profético y entender el tiempo donde estamos, te invito a que te quedes con nosotros y vamos a estudiar juntos esta verdad que transforma vidas y sobre todo entender el tiempo en el cual estamos. El Evangelio completo puede mencionar muchas profecías que hubo en el pasado y que justamente en la Biblia se están escritas las que están por venir. Esto no es para generar pánico, sino para anhelar su regreso, para entender el tiempo. En Juan 14:3 dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es la invitación personal de nuestro Salvador, que Él ama a su pueblo. El Evangelio no solo anuncia que Jesús murió por nuestro pecado, resucitó y está a la diestra del Padre, sino también que volverá. Predicar su regreso no es para manipular el miedo, sino para despertar a la Iglesia, afirmar la esperanza, llamar a la santidad y recordar que la historia todavía no terminó. Hoy quiero hablarle de algo que muchos creen, pero no todos predican, con el peso que se merece. El Evangelio no terminó en la cruz. El Evangelio no terminó en la tumba vacía. El Evangelio no termina con Cristo ascendiendo al cielo. El Evangelio también anuncia una verdad gloriosa, poderosa y necesaria. Jesucristo, nuestro Señor, vendrá. No lo creas, está escrito, porque dice en la palabra de Dios que todo el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota de su palabra será borrada, sino que se cumplirá completamente. Y si está escrito que Él va a volver, lo debemos creer. Si Jesús murió por nuestro pecado, si Jesús resucitó al tercer día, si Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero ese no es el final de la historia. La historia todavía no terminó. Cristo prometió regresar y la Iglesia no solo mira hacia atrás, a lo que Él hizo, sino también hacia adelante, a lo que Él hará. Por eso es importante entender que predicar la segunda venida de nuestro Señor no es un agregado opcional. Muchos creen que es un tema menos importante, no es un tema decorativo, no es algo que para unos pocos fanáticos de la profecía, del que le gusta el Apocalipsis, que le gusta el libro de las profecías de lo que vendrá, es la parte de la esperanza cristiana central, porque ¿dónde está nuestra esperanza? En Él, en el que prometió venir. Es parte del anuncio completo del Evangelio, porque Cristo no solo vino a salvar, Cristo vendrá a consumar su obra, a juzgar con justicia, a vencer de forma definitiva el mal y a manifestar plenamente el reino. Su reino, el reino de los cielos. Fíjense que en una de las oraciones más importantes
que Jesús nos enseñó a orar, a rezar, llamarlo como vos quieras. Nos dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Es lo que anhelamos en esa oración principal, que Él venga, porque Cristo no solo vino a salvar, Cristo vendrá a consumar su obra, y es algo que lo tenemos que entender. En el libro de Hechos 1:11, cuando Jesús ascendió a los cielos, los ángeles le dijeron a los que estaban ahí mirando el cielo, a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, se fue, así vendrá, así como ustedes lo están viendo, va a volver, ustedes lo han visto ir al cielo. Esto significa que la iglesia nació con una promesa viva: el mismo Cristo que subió volverá. La iglesia primitiva vivía con esa expectativa, con esa esperanza. Si ellos lo llegaron a ver cuando se iba, ellos murieron esperando que Jesús regresara. Pero Jesús no iba a venir tan pronto, sino que, como dice en segunda de Pedro, dice que muchos dicen que Jesús, todo el tiempo se dijo que Jesús iba a venir, todo el tiempo, pero Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que espera, que es misericordioso, para que todos procedamos al arrepentimiento. Nos da tiempo. Miren lo que es nuestro Papá Celestial, sino que su misericordia, como dice su palabra, se renueva cada mañana, pero se extiende para que podamos ser salvos, para que un familiar de ustedes, para que un amigo, para que alguien entienda el Evangelio. No solo se predicaba una hora pasada en la iglesia primitiva, también se esperaba su venida futura. Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en 1:9 al 10, dice que los creyentes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y fíjense en cómo termina. Y esperar en los cielos a su Hijo. Servían, sí, creían, sí, pero también esperaban al Hijo, esperaban a Cristo, esperaban su regreso. Entonces, ¿por qué es importante predicar que Cristo volverá? Primero, porque eso completa la esperanza del Evangelio. Es la consumación. Si solo predicamos que Cristo murió, resucitó, decidimos una verdad gloriosa, pero dejamos incompleto el anuncio de la consumación, el final, porque la redención comenzó de forma decisiva en la cruz, la resurrección, pero todavía esperamos su manifestación final. Todavía esperamos el día en que todo ojo lo verá. Todavía esperamos el día en que la justicia de Dios será plenamente manifestada. Todavía esperamos el día en que la muerte, el dolor y el mal serán vencidos de forma definitiva. Segundo, es importante predicarlo porque produce vigilancia espiritual. Cuando una iglesia pierde su vista que Cristo volverá, empieza a dormirse, empieza a postergar la obediencia, empieza a negociar con el pecado, empezamos a apegarnos demasiado a las cosas de este mundo, empezamos a vivir como si esta vida fuera lo único real. Pero cuando la iglesia recuerda que Cristo viene, se despierta, revisa su corazón, ordena sus prioridades, vuelve a la santidad, vuelve a la vigilancia, vuelve a vivir con sentido eterno, dejando de ver las cosas terrenales y poniendo los ojos en las eternas, en las que son para siempre. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Fíjense en la recomendación que nos dejó. Velad, estén atentos, estén ahí pendientes, no se duerman. Hay gran parte de la iglesia, y ese es el problema, que es la gente que está en la iglesia a nivel mundial, estoy hablando, iglesia dormida, iglesia que no vela. Si Jesús mandó a velar, entonces su venida no es un detalle sin importancia. Si Jesús nos dijo que estemos despiertos, entonces esto no es un asunto menor. La expectativa de su regreso tiene consecuencias prácticas para la vida diaria del creyente, para cada uno de nosotros. Tercero, es importante predicarlo
porque llama a la santidad. En 1 Juan 3 dice que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual como es Él. Porque cuando Él se manifieste, lo vamos a parecer a Él. Y después agrega algo tremendo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es decir, si nosotros tenemos los ojos en que Él está viniendo, en que Él es nuestra esperanza, en su regreso, a su vez, está escrito, nos purificamos a nosotros mismos, a sí mismos. O sea, la esperanza de la venida de Cristo no produce liviandad, produce exactamente limpieza, produce consagración, produce ese deseo de agradar a Dios. La esperanza bien entendida no te desordena, todo lo contrario, te ordena. Cuarto, predicar que Cristo volverá sostiene al creyente en medio del sufrimiento. En estos días donde hay muchos de nuestros hermanos cristianos que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo, en África, en Asia, países específicos como Irán, como Nigeria, como Corea, porque si Cristo no vuelve, entonces la injusticia parecería tener la última palabra. La injusticia, lo que se ve ahora en el mundo. Pero si Cristo no vuelve, entonces el dolor parecería triunfar. Si Cristo no vuelve, entonces este mundo caído sería el escenario definitivo. ¿Es esto lo que nos espera? Pero si Cristo volverá, que es esa esencia, y lo creemos, no creemos por arriba, sino que en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos que Él está viniendo. Sabemos que Él está viniendo. Por eso es la idea de este canal, anunciarlo. Porque gran parte de la iglesia no lo está predicando, no lo está anunciando. No es para generar miedo, todo lo contrario, para que nuestro amor hacia Él se empiece a encender cada día más y anhelar su regreso y buscarlo. Y esa verdad sostiene al que llora, al que espera, al que sufre, al que resiste, al que camina con fidelidad, aunque no vea todavía la recompensa, aunque no lo vean. Dice que Abraham salió viendo los ojos, puesto los ojos al invisible por su fe. La venida de Cristo le dice al creyente, tu fidelidad no es en vano, tu dolor no es eterno, tu esperanza no será avergonzada. Ahora hay algo más importante, predicar que Cristo volverá no significa usar el miedo como herramienta de manipulación. No se trata de asustar a la gente para controlarla, ni mucho menos. No se trata de fabricar un pánico. No se trata de llenar a la iglesia de ansiedad, paranoia, especulación carnal. No se trata de poner fechas, ni usar la profecía para impresionar. No. Entonces, ¿cómo debe predicarse? Debe predicarse con verdad, con amor, con urgencia, con esperanza. No para infundir terror, sino para despertar conciencia. No para manipular emociones, sino para llamar al arrepentimiento. No para paralizar, sino para preparar. No para que la gente viva desesperada, sino para que la gente, el cristiano, viva despierto. En Tito 2:13 habla de la venida de Cristo como la esperanza bienaventurada para la iglesia fiel. La venida de Cristo no es una tragedia, es esperanza, es consuelo, es la expectativa gloriosa del encuentro con su Señor. Ahora, ¿qué le responderíamos a alguien que dice que esto es lo menos importante? Primero yo le diría, si Jesús lo enseñó, no puede ser poco importante. Jesús habló de su regreso, los apóstoles hablaron de su regreso. El Nuevo Testamento cierra con el clamor, sí, ven, Señor. ¿Quién dice sí, ven, Señor Jesús? El Espíritu Santo. Jesús cuando se iba nos dijo, yo no lo voy a dejar ser con el Consolador, con el Espíritu Santo. Y termina ahí en Apocalipsis, la esposa, el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, ¿cómo vamos a llamar secundario a algo que atraviesa la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva? Le respondería, tal vez no todos entienden los detalles escatológicos del mismo modo. No lo entendemos todo del mismo modo, pero eso
no elimina la importancia de la esperanza del regreso de Cristo. Una cosa es debatir detalles, otra cosa es minimizar la promesa. No hace falta estar de acuerdo en cada esquema profético para afirmar con firmeza que Cristo volverá y que esa verdad debe ser predicada. Diría, si una doctrina afecta cómo vivimos hoy, entonces no es menor. Y la venida de Cristo afecta cómo vivimos hoy, afecta nuestra santidad, afecta nuestra vigilancia, afecta nuestra relación con el mundo, afecta nuestra perseverancia, afecta nuestro consuelo en la aflicción. Entonces no hablamos de una curiosidad profética, estamos hablando de una verdad con poder. Y la cuarta opción, o lo que yo le retocaría, es algo simple y directo. Decir que la venida de Cristo es poco importante es reducir la esperanza de la iglesia a un tema periférico, cuando en realidad es una de las expectativas centrales. La iglesia no solo anuncia Cristo murió, la iglesia también proclama Cristo resucitó, Cristo reina, está sentado a la derecha del Padre y Cristo volverá. Y eso cambia todo, porque si Cristo volverá, entonces no podemos vivir dormidos. Si Cristo volverá, no podemos jugar con el pecado. Si Cristo volverá, no podemos tratar la santidad como algo opcional. Si Cristo volverá, no podemos reducir, minimizar el Evangelio a una experiencia emocional o a una promesa de bienestar temporal. Si Cristo volverá, entonces tenemos que vivir en fidelidad, en vigilancia, en pureza y en esperanza. La venida de Cristo no fue dada para producir una iglesia asustada, sino una iglesia preparada. No fue dada para producir confusión, sino dirección. No fue dada para alimentar morbo, sino santidad. No fue dada para centrarnos en fecha, sino en fidelidad. No fue dada para distraernos, sino para despertarnos. Así que predicar que Jesús murió. Sí hay que predicar que resucitó. Sí hay que predicar que está sentado a la derecha del Padre. Pero también hay que predicar que Él volverá. Porque ese anuncio forma parte de la esperanza cristiana. Porque ese anuncio sacude a la iglesia de la indiferencia. Porque ese anuncio llama al arrepentimiento. Porque ese anuncio fortalece al cansado. Porque ese anuncio les recuerda al mundo que la historia está en la mano de Cristo, de nuestro Señor. Y cuando predicamos que Él volverá, no lo hacemos para meter miedo carnal, lo hacemos para decirle a la iglesia: despertad, velá, santificate, perseverá, levantá tu mirada, porque Cristo viene. Que nunca nos pase que defendamos la cruz, pero callemos su venida. Que nunca nos pase que celebremos la resurrección, pero olvidemos su consumación. Que nunca nos pase que hablemos de lo que Cristo hizo o va a hacer, pero dejemos de anunciar lo que Cristo prometió que realmente iba a hacer. La iglesia fiel no solo vive, no solo mira el Calvario, también mira al cielo. Y mientras mira al cielo, dice con fe, con amor, con esperanza: sí, ven, Señor Jesús. Hay cristianos, hay hermanos, hay personas en el mundo que anhelan con efervescencia, con amor, su anhelo, su regreso. Porque Cristo no solo murió, volverá. La venida de Cristo completa la esperanza del Evangelio. Lo tenemos que entender. La esperanza de su venida produce santidad. Si Jesús lo enseñó, no es un tema menor. Si en Hechos 1:11, como habíamos dicho, el ángel se le apareció y le dijo a sus varones: así como se fue, vendrá. Y esa es nuestra esperanza. Entender los tiempos de donde estamos. Porque lo más importante no fue que Él nació, que Jesús vino a este mundo, obviamente que es importante, que Dios hizo carne en la persona de Jesús, sino que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que cuando Él resucita y nosotros pasamos de la estar muerto a vida. Y eso es importantísimo. Es importantísimo porque nosotros podemos entender dónde estamos parados.
Y a partir de ahí podemos empezar a contar desde cuando Él murió. Más o menos dijo, en 2 días voy y vuelvo. Vuelvo por ustedes, vuelvo por mi iglesia. Y para Dios, un día es como 1000 años. 2 días son como 2000 años. Si empezamos a contar desde el año 33, desde la muerte de Cristo, este 2033, perdón, 33, se cumplirán como 2000 años. No lo sabemos exactamente si son los 2000 años exactos, pero sí sabemos que estamos cerca. Sí sabemos con el calendario gregoriano, con todo lo que hubo en la modificación de cómo se contaban los años antes, que eran lunares, después solares, pero sí sabemos que no queda mucho tiempo. Sabemos que estamos en el tiempo suplementario. El árbitro dio 2, 3 o 4 minutos más. Por eso es importante, iglesia, despertarnos y anhelar su venida, su regreso, porque eso produce una transformación en nosotros. Porque mucha iglesia cree que Jesús va a volver, pero lo que no comprende es que ya estamos cerca. Si estamos cerca, debemos modificar nuestra forma de pensar y dejar las cosas terrenales, como dijo Jesús, poner nuestros ojos en la celestial. Muchas gracias, hermanos, por dejarme compartir y por estar en este canal. Suscríbanse y he aquí vengo pronto. Vengo, esa es nuestra esperanza, que Él viene. Hasta luego. Muchas gracias por estar en este canal. Bendiciones.